Bien, agradezco primero esta invitación a participar en este congreso tan importante que ha marcado una historia en el desarrollo de la psicología en el país. Y tal como Jota presentaba, parte de este trabajo esencialmente representa un esfuerzo, decididamente lo voy a tener que hacer desde acá, de un equipo de personas. Nosotros somos un grupo de investigadores, colegas de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, estudiantes de posgrado y ayudantes que han estado colaborando por mucho tiempo en el laboratorio, que hemos conformado ya hace varios años. Trabajamos, como Jota lo mencionaba, con varios colegas en distintas partes del mundo. Todos han estado vinculados a esta agenda de tratar de entender fenómenos relacionados con las relaciones intergrupales. ¿Cómo? ¿Por qué? Personas que nos identificamos o nos percibimos como miembros de distintos grupos, podemos colaborar o entrar en tensión o reparar nuestras actitudes o incurrir en conductas de ayuda cuando la situación lo demanda. Este trabajo se inspira particularmente en un investigador, muchas gracias, muy connotado, probablemente ustedes en la psicología han tenido la oportunidad de escuchar el legado de Gordon Allport, un psicólogo social, trabajaba en Harvard, muy relevante, muchas gracias, quien inspiró uno de los trabajos más influyentes que hasta el día de hoy tiene una significativa importancia para entender por qué los grupos entran en tensión y cómo podemos generar mecanismos que permitan reducir particularmente el perjuicio. Quiero resaltar el año 54 porque ese año en Estados Unidos se promulga la ley equivalente a la ley de inclusión en Chile, que termina con la segregación de las razas en el sistema escolar norteamericano. Y el trabajo de Allport fue muy relevante. Él planteaba, y como muchos otros teóricos de la época, fíjense, estamos hablando de la mitad del siglo pasado, que el hecho de que las personas pertenezcan a distintos grupos inevitablemente activa una serie de creencias, nosotros las llamamos típicamente cogniciones, estereotipos, acerca de cómo creemos son ellos y nosotros. Pero junto a estas creencias están una serie de emociones, algunas positivas, otras pueden ser negativas. Podemos crear o sostener ciertos prejuicios justamente derivados de esas membresías grupales y pensar que ellos son de una determinada manera y me generan un determinado nivel de rechazo. Y finalmente, adoptar a esta dimensión más conductual del prejuicio, que es lo que llamamos normalmente la discriminación. Cuando personas que pertenecen a un grupo, por el hecho de pertenecer a un grupo, son objetos de conductas de discriminación. Allport planteó que en parte importante estos prejuicios, estas creencias negativas que son generalizadas a otros grupos, se deben en parte a que las personas normalmente no tenemos o reportamos experiencias de contacto. Al no interactuar con las personas que pertenecen a distintos grupos, nosotros nos privamos de la oportunidad para poder aprender, conocer y justamente derribar aquellas creencias negativas que muchas veces se inspiran en concepciones, transmisiones, socialización o ideas que se construyen producto del conocimiento que surge a través de los medios o sistemas de comunicación de masa. Pero Allport planteaba que el contacto entre los grupos no puede ser cualquier tipo de contacto. De hecho, él hablaba de las condiciones óptimas. En el origen, si ustedes van al libro original de La naturaleza del perjuicio, que la publica en 94, habla más de 30 condiciones. Pero estas que están acá son los supuestos más relevantes que han perdurado en el tiempo, como las condiciones donde el contacto, bajo estas condiciones, debieran conducir a cambios de actitudes más favorables. Por ejemplo, que el contacto debe estar refrendado por la igualdad de estatus, es decir, que durante la interacción, cada miembro de los grupos a los que están interactuando perciba que lo que va a contribuir es relevante y por tanto ocupa una posición de igualdad en la situación. Idealmente decía que el contacto tiene que ser convocado en torno a la cooperación particularmente en torno a metas comunes. Hay mucha evidencia y literatura de los trabajos de Sherif, por ejemplo, que mostraban cómo cuando los grupos cooperan en torno a metas comunes, también permiten producir cambios sustantivos en las actitudes. El contacto también debe permitir lo que se conoce como reconocimiento recíproco, debe crear las oportunidades del conocimiento. La incertidumbre o la falta de conocimiento acerca de cómo son ellos y nosotros tiene un impacto en el desarrollo de estas creencias negativas. Por tanto, el contacto debe apuntar
a que uno pueda tener esa oportunidad de conocer en la forma como se van a contrastar, si ustedes quieren, las creencias de los estereotipos. Y finalmente, un aspecto muy central que está muy relacionado con la presentación de hoy, Allport hablaba del apoyo institucional. Cuando el contacto no está legitimado, promovido, sustentado en el apoyo de las instituciones, las figuras de autoridad, las leyes, quienes ejercen la condición de guiar a los grupos, quienes pueden tener la condición de apoyar y estimular que los grupos interactúen, muchas veces, aunque existan estas condiciones, la falta de apoyo institucional puede mermar el impacto positivo del contacto. Veamos algunos ejemplos y cómo la literatura ha tomado esto. Los vamos a mostrar ejemplos de la literatura tanto en Europa, en Estados Unidos y también lo que hemos hecho en Chile. Por ejemplo, Tom Pettigrew, que de paso es un investigador que sigue muy activo, trabajó muchos años en la Universidad de Santa Cruz, el primer alumno doctorado de Allport. Él estudió y publicó en una revista muy importante de psicología social y personalidad, en el año 97, hizo un estudio en varios barrios europeos donde había vecindarios mixtos desde el punto de vista intercultural, donde había mucha presencia migrante y de grupos distintos. A partir de eso, encontró que a medida que aumentaba la diversidad de los barrios, se incrementaba la probabilidad de generar amigos en esos barrios. La amistad intergrupal entendida como una expresión directa de la calidad del contacto. Y mientras más amigos reportaban, las personas exhibían menos prejuicios hacia los grupos a los cuales pertenecían esas personas. En otras palabras, las oportunidades del contexto generan probabilidad mayor de que uno relacione y construya relaciones de amistad y a su vez eso produce un impacto en el prejuicio, negativo como se espera. Pero también mostró que el efecto contrario también es posible. Es decir, cuando uno tiene prejuicios, puede tener conductas de evitación del contacto y restringe, por tanto, la disposición o la motivación a establecer relaciones de amistad. Lo importante de este trabajo y de muchos otros, que lo ha mostrado claramente la literatura, es que el efecto de la conducta a la actitud es más fuerte que de la actitud a la conducta. Y esto tiene implicancias muy relevantes porque cambiar actitudes es complejo, pero promover cambios en las conductas desde el punto de vista de las interacciones sociales, existen herramientas muy importantes y eso está muy relacionado con lo que vamos a hablar hoy día, las normas. Otro estudio, Houston, un inglés muy connotado que lleva muchos años trabajando en la hipótesis de contacto, uno de sus estudiantes, Islam, analizaron en el contexto de los grupos religiosos en Bangladesh y en India. Mientras más contacto tienen entre estos grupos, menos experimentan ansiedad intergrupal. Un concepto que acuñó Stefan en el año 85, publican en el Journal of Social Issues, una revista muy relevante, la importancia que tiene esta ansiedad que surge ante la incertidumbre muy automática de encontrarse en contextos grupales con personas que son distintas a uno, que hablan otro idioma, que tienen otra forma de vivir. La ansiedad consustancial a las relaciones intergrupales. Bueno, la cantidad de contacto aparece reduciendo o negativamente asociada con la ansiedad, que es un precursor importante de prejuicio. Pero por otro lado nos revela la importancia de la calidad del contacto. Obviamente puede haber poca cantidad de contacto, pero mientras sea de buena calidad, ese contacto también cumple este efecto y se relaciona con cambios en los niveles de ansiedad. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la ansiedad es un precursor de prejuicio. Por tanto, a medida que disminuye la ansiedad, también va a tener correlatos con las actitudes. En este caso, una actitud positiva, por eso es un signo negativo acá. ¿Por qué el contacto reduce el prejuicio? Esto nos lleva a la pregunta de los mecanismos, de los procesos. Y aquí hay una literatura que también Tom Pettigrew y Linda Traub han estado investigando junto a muchos colegas en muchos contextos. El contacto, entonces, según esta hipótesis, debiera relacionarse negativamente con el prejuicio. Y la pregunta es ¿por qué? En varios estudios, esto es un metaanálisis, demostraron, por ejemplo, al igual como lo han hecho muchos artículos en varios contextos, que el contacto en parte lo que hace reduce la ansiedad, que como les anticipaba, es un precursor del prejuicio. El contacto entonces actúa sobre el prejuicio porque impacta directamente en un mecanismo emocional. Pero también, como lo anticipaba la hipótesis de contacto, el contacto también nos permite aprender acerca de otros, adquirir conocimiento de los otros y por esa vía también impactar negativamente en el prejuicio.
Otra dimensión que se ha estudiado es la empatía. La interacción con grupos distintos también produce una posición empática. Nos abrimos a la posibilidad de tener una mayor disposición a estar y mirar el mundo desde la perspectiva de los otros. Nuevamente, la empatía es un precursor negativo del prejuicio. Estos son los mecanismos que se están establecidos, entre otros, en la relación prejuicio y contacto. ¿Qué hemos hecho en Chile? ¿Qué hemos visto en Chile? Este es un trabajo que hicimos con un grupo de colegas en Inglaterra y en la Universidad Católica, en el contexto que involucra a niños chilenos e indígenas mapuches en Chile. Nuevamente, a medida que los niños experimentan más contacto, aumentan el conocimiento intergrupal, la posibilidad de aprender acerca de cómo son ellos. El conocimiento, a su vez, se conectó negativamente con la ansiedad. La incertidumbre que conlleva la falta de conocimiento de cómo son los otros, justamente gatilla este mecanismo de la ansiedad. Y nuevamente la ansiedad, sabemos, es un precursor de prejuicio. Quiere decir que el contacto actúa en esta cadena, promoviendo cambios en estos procesos psicológicos. Otro ejemplo. Hace varios años, mi primer estudiante de doctorado, David Selopú, que trabaja acá en la Universidad de Concepción, analizamos una muestra de chilenos y peruanos en Santiago y nos metimos en las comunas donde hay alta población migrante. Estamos hablando de una época en que el predominio de la migración estaba concentrado en los peruanos. Solamente voy a mostrar los modelos finales. Nuevamente, si ustedes se fijan, en este caso hablan la muestra peruana. Mientras más los peruanos desarrollan relaciones de amistad con chilenos, menos sentimientos de amenaza sienten, menos ansiedad, y a través de esta vía nuevamente impactan en el prejuicio. Apareció la amenaza como otra dimensión, otro mediador que está descrito en la teoría de amenaza de Stefan y Stefan, siendo la amenaza un componente simbólico y realista. En qué medida la presencia de otros va a impactar en los recursos que disponemos. Por ejemplo, nos van a disminuir los empleos, van a caer los sueldos, o vamos a tener menos acceso a tener salud en los consultorios. La dimensión más realista. Replicamos algo parecido, con patrones distintos en algunas otras de estas variables de este modelo, pero lo que quiero es que pongan atención nuevamente en este contexto. Es el mismo patrón de respuesta. La relación entre más amigos peruanos tienen los chilenos, menos amenazados se sienten, menos ansiedad experimentan y por esa vía impactan negativamente en el prejuicio. Quiere decir que todos estos fenómenos que están conectados con la experiencia de contacto permiten entender los mecanismos que nos permiten posteriormente trabajar desde el punto de vista de la intervención. Probablemente ustedes están familiarizados con esto, pero el contexto migratorio en Chile nos ha dado una oportunidad muy relevante desde el punto de vista de la investigación para tratar de entender toda esta noción de la diversidad en terreno, en la vida cotidiana de las personas, y que obviamente se ha reflejado en un impacto muy sustantivo en el crecimiento. Hoy la literatura muestra cómo los crecimientos de los flujos migratorios bruscos están asociados a actitudes más negativas hacia la migración. Y en particular, esto es exactamente el patrón que ha caracterizado la migración chilena. Chile tuvo por muchos años cifras relativamente bajas en flujo migratorio, hasta que se produce este pic donde se incrementa muy fuertemente la presencia de migrantes. Ustedes lo han visto, está cotidianamente cubierto en los medios. Esto ha logrado cambiar la matriz. Fíjense, este Santiago está llegando en torno al 9-8% de la población. Se estima entre un 12 y un 14% en la población de los países de la OCDE. Pero hay una distribución importante de migración distribuida en el país, siendo Santiago y en el norte la región donde más se conectan. ¿Por qué voy a hablar de esto? Porque justamente esto se ha transformado en un contexto donde hoy día tenemos oportunidades de contacto con grupos muy distintos. Grupos que provienen de culturas, formas, hábitos de vida que han generado mucha atención en la población chilena, particularmente en los barrios donde se concentran en mayor proporción. Les menciono este estudio porque en este estudio que nace el 2016, justamente uno de sus módulos fue orientado al estudio de las relaciones de contacto que involucran a chilenos y inmigrantes. En lo esencial, en este estudio vamos a hacer un seguimiento por una década en el marco de este FONDAP, del Centro de Conflicto y Cohesión Social, que nos permita a las mismas personas poder medir en el tiempo
y poder estudiar los llamados procesos de cambio que están asociados a una serie de temas que estamos abordando en esta encuesta. Esta es una encuesta que está medida y es representativa a nivel nacional, que nos va a dar justamente esta oportunidad de entender cómo operan estos mecanismos y estos procesos cuando hablamos de cambios, en este caso de actitudes hacia los migrantes. Hoy nos encontramos terminando la recolección de este año, en que estamos completando la tercera hora de esta primera cohorte, y este año se incorpora una segunda cohorte como una muestra de refresco, donde hemos también incorporado la oportunidad de tener datos de otros grupos. Todos los datos que tenemos hasta aquí, por ejemplo, en un módulo específico están referidos a peruanos, inmigrantes peruanos, y acá incorporamos a los migrantes haitianos, justamente por las características que tiene la migración en nuestro país, de un grupo que es tan distinto y que obviamente crea esta oportunidad para poder entender cómo esta diversidad cultural nos influye. Esta es la estructura básica metodológica, como nosotros diseñamos este panel. Como les digo, nos va a acompañar ojalá una década. Tenemos 40 ciudades con mayor a 10.000 habitantes. Todas las manzanas fueron elegidas en forma aleatoria. Llegamos a los hogares nuevamente en forma aleatoria. Y los individuos fueron seleccionados aleatoriamente al interior de esos hogares. Les voy a mostrar algunas de las preguntas que están referidas a la dimensión de contacto y confianza. ¿Cuánto confían los chilenos? Aquí vamos a hablar, como tenemos una muestra representativa, lo podemos decir. Fíjense, la confianza no tiene una línea tan positiva como uno querría. Aquí hay harto espacio para mejorar los niveles de confianza hacia la migración peruana. Es importante la proporción de gente que no confía en nada o que tiene pocos niveles de confianza. Cuando nos preguntamos el agrado, sin embargo, esto tiende a ser más positivo. Aún así, tenemos un tercio que tienen poco agrado y es una fuente potencial, si ustedes piensan, de tensión y conflicto entre chilenos y inmigrantes peruanos. Obviamente, la idea de contar por la confianza, el agrado y otros atributos está relacionado justamente con los que les he venido contando, la experiencia de contacto. Importantemente, a pesar de que la migración peruana es la mayoritaria en el país, fíjense, en torno a un 47% no tiene experiencias de contactos con peruanos. Uno puede decir también es lógico porque no todas las ciudades concentran en igualdad de proporción cantidad de migrantes. Sin embargo, hay una curva que esperamos en el tiempo, al modelarlo longitudinalmente, podemos ver si efectivamente esto cambia en el tiempo. Lo importante es que aunque hay poco contacto, en general, cuando hay contacto, fíjense, la relación tiende a ser positiva, lo cual habla acerca de este potencial impacto que tiene el contacto. Quiere decir que es más armonioso y quienes se relacionan con los peruanos en general tienen una actitud favorable. Lo importante además es que esta cantidad de personas, aunque se relacionan con ellos, en menor proporción es mucho más baja la cantidad de personas que declara tener amigos. Si se acuerdan el estudio que les mencionaba de Petrio, que publica el 2007, esto también uno debiera esperar evolución en el tiempo. ¿Cuántos amigos se construyen en el tiempo? Aquí estamos hablando de porcentajes poblacionales. Otra de las dimensiones que ha sido muy relevante, que ha estado Camila Salazar estudiando acá, estudiante de doctorado, junto con el profesor J, cómo el contacto negativo, que es otra dimensión del contacto, puede tener un impacto muy sustantivo en incrementar nuestra negatividad y nuestros prejuicios. Felizmente, la base del contacto negativo es muy baja. Hay pocas personas que declaran tener contacto negativo, aún así existe. Entonces la pregunta obvia es, ¿cómo se relacionan estas actitudes de la confianza, la admiración, el agrado y el contacto? Y fíjense que nuevamente volvemos a replicar ahora en una muestra nacional cómo cambian, y esto realmente a nosotros nos impactó desde el punto de vista de la magnitud, los tamaños y los efectos. Fíjense, en torno a un 20%, las barras celestes corresponden a aquellos que dicen que nunca o casi nunca interactúan, versus las barras azules oscuras que corresponden a los que tienen contacto cotidiano, muy frecuente. ¿Cómo cambia sustantivamente? Esto es una relación positiva, fíjense en todos los indicadores, estos saltos que se pegan entre quienes no tienen contacto y que tienen mucho contacto en frecuencia, los niveles de agrado, cuando sienten comodidad, este indicador de la ansiedad o la confianza. O sea, el dato concreto, los chilenos que más se juntan, interactúan con los peruanos, reportan actitudes más favorables, no hacia esas personas, hacia los peruanos en general, que es un efecto muy importante.
Lo segundo es el tema de lo que les mencionaba, la amenaza. La amenaza, como ya les decía, en la literatura se ha distinguido lo que se conoce como la amenaza simbólica, aquella experiencia que las personas relatan cuando sienten que su cultura se va a ver afectada o que va a cambiar. Muchas veces se traduce en la noción de la pérdida de la identidad. Ya no vamos a ser lo que éramos por la presencia de otros. Y la segunda tiene que ver con esta dimensión que se le ha puesto esta etiqueta como realista, en el sentido que tiene que ver con las creencias o la percepción que los inmigrantes van a competir por los recursos que sabemos son escasos, que están expresados en distintos indicadores. Si ustedes se fijan ahora, esta es una distribución bimodal y tenemos dos grupos, los que están en desacuerdo en este sector y los que están de acuerdo. O sea, aquí tenemos claramente dos mundos, personas que tienen muy distinta visión acerca, por ejemplo, este indicador de la amenaza simbólica o este indicador de la amenaza realista. ¿Por qué la amenaza es tan importante? Sabemos que la amenaza es un precursor sustantivo de prejuicio y que muchas veces lleva a las conductas más negativas, de discriminación, incluso de la violencia. Entonces, nos fuimos a preguntar de qué dependen estos niveles de amenaza. Y aquí conectamos el nivel educacional, que se ha estudiado también en otros países, y aquí realmente nos volvimos a encontrar con una magnitud de las diferencias que nosotros no esperábamos encontrar en esa magnitud, pero sí en la relación. Fíjense, en este caso, acá están las personas que tienen hasta nivel de educación básica o media, es decir, las personas con menor capital cultural. Acá están las personas más educadas del país. Muchos de ustedes están en este grupo. Educación superior, completa o posgrados. Un 60% de las personas con menor nivel de escolarización, y obviamente va disminuyendo acá, hasta llegar a un 22%, siente amenaza simbólica. Siente que la presencia de inmigrantes les va a cambiar su forma de ser, la vida en términos de la identidad. Cuando miramos ahora esto desde el punto de vista de lo que representa la amenaza realista, esto nos están dando. Fíjense cómo este factor aún es más alto. 70% de esta muestra representativa nacional en los niveles de escolarización más bajos piensa que los inmigrantes le van a quitar su puesto de trabajo, que van a bajar, va a aumentar el desempleo, etc. Pero a mí también me llama mucho la atención por qué el grupo más educado del país, un tercio de la muestra, también siente esta amenaza. Yolanda Yeten, que nos acompañó el año pasado, este año en la inauguración del año académico, nos decía que están ellos estudiando este fenómeno de la amenaza en los grupos de alto estatus, donde la explicación es muy distinta. Aquí el temor a perder aquello que tanto me ha costado tener. Esa es la hipótesis que están probando. Por tanto, nos quisimos preguntar cómo estos niveles de amenaza son susceptibles de cambiar o no cuando hablamos del contacto. Y nuevamente encontramos un patrón consistente con lo que ya habíamos encontrado en los contextos que involucran a pueblos originarios o a inmigrantes en otras etapas en Chile. Fíjense ahora, la relación es negativa a medida que la relación de contacto que establecemos es poco positiva versus muy positiva en su calidad, nuevamente cae sistemáticamente. El establecer buenas relaciones de contacto en parte lo que hace, reduce o se conecta con menores niveles de amenaza. No reduce del todo la amenaza, no llega a cero, pero va en la dirección esperada de conectarse en forma negativa. En síntesis, el contacto hasta ahora, y lo podemos ver, hay mucha literatura, hay un metaanálisis muy importante que muestra cómo el contacto tiene esta virtud positiva. Crea condiciones que permiten, por lo menos, construir la base de interacciones más favorables. Se pegó nuevamente esto. Se congeló. A ver. ¿El control? Mientras vienen a resolver el problema técnico. Todo lo que estamos viendo acá es simplemente establecer la relación entre contacto y actitud.
los mecanismos que operan a través de la amenaza, la ansiedad o el conocimiento. Todos estos mecanismos que justamente nos permiten construir la base para una relación positiva de contacto. Lo que vamos a ver hacia adelante ahora en esta presentación, que es una pregunta que ha venido a cubrir, yo diría, los últimos 5 años en la literatura, es bastante nuevo. Si nosotros ya sabemos que el contacto tiene estos efectos positivos, la pregunta es, ¿cómo estimulamos que se generen las relaciones de contacto? Sabemos cada vez que lo hacemos experimentalmente, vamos a una sala de clase, nos metemos a un barrio, levantamos datos en distintos contextos. Las personas que tienen más contacto sistemáticamente muestran actitudes más favorables. La pregunta que hoy día se ha empezado a instalar en nuestra investigación a nivel mundial es ¿cuáles son los fenómenos, cuáles son los factores que hoy día estimulan, potencian el desarrollo de contacto? ¿Por qué alguien se va a sentir motivado a iniciar una interacción con alguien que es distinto a uno? Que piensa distinto a uno, que se ve distinto, que hace cosas distintas. En otras palabras, vamos a poner foco esencialmente, no sé si esto se arregló, no. Vamos a poner foco en lo que en la literatura se ha conocido como las normas. ¿Y por qué las normas? Uno de los ámbitos que la psicología y otras disciplinas también, la sociología tiene mucho desarrollo, es identificar el central rol que cumplen las normas en guiar la conducta. Hay muchos tipos de normas. Ustedes se recordarán una importante definición que hizo también el mismo teórico que les hablaba, Gordon Allport. Cuando a Allport le preguntan ¿qué es la psicología social? Esencialmente él dice, es la psicología de la influencia. Es la psicología que nos permite entender por qué, cómo y por qué las personas nos vemos impelidos a hacer cosas bajo la influencia de otros. Porque percibimos que hay otros, porque creemos que hay otros, o porque estamos bajo el influjo de la influencia de otros. Tener la influencia de otros como una fuente central que guía la conducta nos lleva a la literatura de normas. Y por tanto se ha estado razonando por un periodo importante que las normas constituyen un foco esencial al momento de entender por qué las personas nos vamos a mover o a interactuar con otros. Entender las normas tiene esa virtud. Lo segundo, ¿qué tipo de normas? En la literatura se ha escrito esencialmente 2 normas que son muy funcionales, las que llamamos normalmente las normas descriptivas, aquellas que surgen cuando uno percibe a otros hacer cosas. Nos muestran a través de lo que otros hacen y por tanto guían nuestra conducta. Los trabajos de Cialdini y muchos otros investigadores que han mostrado cómo ver lo que otros hacen influye en lo que uno hace. Famosos estudios que se hicieron, por ejemplo, experimentalmente, para mostrar por qué las personas, por ejemplo, éramos capaces de tirar basura en un entorno donde uno veía que estaba lleno de basura, versus no hacerlo cuando uno estaba en un entorno manipulado experimentalmente donde todo estaba prístino y limpio. Las normas descriptivas tienen ese rol. Hay mucha literatura en la psicología del desarrollo o la psicología evolutiva. Muchas gracias. ¿Está con falla? Bueno, no importa, si puedo seguir. ¿Perdón? Yo le voy a avisar. Abajo. Se pegó. No se preocupe. Vuelvo a las normas. Las normas descriptivas, por tanto, tienen este rol de guiar la conducta. Decía que la psicología evolutiva, que se ha dedicado al estudio de la conducta social, ha puesto mucho énfasis en entender cómo las normas, por ejemplo, en los pares, especialmente piensen en la adolescencia, cuando uno decide hacer ciertas cosas en función de lo que otros, mis pares, mis amigos, hacen. Otro ejemplo. Las normas, por tanto, pueden estar al servicio de guiar la conducta. No es que uno lo haga necesariamente de forma consciente, pero sabemos que operan y son muy relevantes de considerar. Un segundo tipo de normas es lo que se conoce como las normas prescriptivas. En el inglés, injunctive. Es una palabra difícil de conectar con lo prescriptivo. Y es muy importante y es psicológicamente muy relevante para la iniciación de contacto, porque son las normas que en el fondo las personas
atribuimos a otros respecto a lo que ellos esperan o valoran que uno haga. Entonces esta es la noción cuando uno dice, mis amigos, mi familia, ellos valoran o me estimulan que yo haga algo. Entonces cuando uno toma estas ideas centrales de las normas, nos podemos preguntar, ¿qué pasa si yo vivo en un entorno donde mis padres, mis amigos, mis vecinos de mi barrio valoran o estimulan que yo me junte con inmigrantes, que tenga contacto? Esto lo hemos hecho en el contexto de este estudio que les mencionaba de ELSOC. Lo hemos hecho y lo hemos estudiado en un estudio que está ocurriendo en otro centro, en el cual estamos vinculados, el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, donde también tenemos un estudio panel y estamos siguiendo a 2 poblaciones, chilenos no indígenas, del norte, del centro y del sur, y pueblos originarios, que cohabitan en territorios comunes. Y nuevamente estamos haciendo el mismo tipo de pregunta. ¿Cómo la presencia de otros influye en mi disposición o motivación para tener contacto? Estas normas que se llaman prescriptivas, esperamos tengan un rol importante en el ejercicio de nuestra conducta. Hay otro tipo de normas que puede variar dependiendo de la fuente. Hay normas inductivas o prescriptivas, como la que hablo de los pares o de los amigos, pero también, volviendo a la hipótesis de Allport, hemos estado estudiando las normas más bien institucionales. ¿Qué pasa si yo estoy en un entorno donde mi director de mi escuela, los profesores de una escuela estimulan a que los niños se junten, versus que uno no vea eso? Gracias. Entonces, en el tema del estudio de las normas, también fuimos a estudiar o analizar esto en un contexto tan propicio como es el sistema escolar. Entonces, cuando hablamos de normas, les mencionaba la cita de Allport, justamente porque las normas nos influyen de manera muy importante en la conducta. Las personas tendemos más bien a obedecer y a seguir, conformarnos a las normas, más que disentir con las normas. Hay condiciones en las cuales uno disiente, pero son bien particulares. La mayor parte del tiempo las personas tendemos a seguir las normas. Este famoso experimento de Sheriff, no sé si se acuerdan o lo han visto alguna vez, el famoso experimento autokinético, que imagínense un salón así, oscuro, proyectaba una luz de color rojo y le preguntaba a los sujetos cuando estaban solos el movimiento de ese punto. ¿Cuántos se separaban o se distanciaban? Y fíjense, cuando la tarea la hacen solo, miren toda la variabilidad de la respuesta, pero cuando empiezan a tener en el tiempo y aumentar el número de sujetos que participan en esa misma tarea. Él estableció la idea de que en realidad las personas tienden a seguir una norma y empezar a ver exactamente el punto en un movimiento particular, producto del influjo que tienen otros, la presencia de otros, en lo que yo estoy viendo. Más común es el famoso experimento de Asch. Todo el mundo lo ha visto en más de una oportunidad, ¿se acuerdan? ¿Por qué Asch? ¿Qué es lo que reflexionó Asch? En parte, ¿por qué las personas decían que esta imagen, que debiera ser la respuesta C, y que todos debieran, a menos que uno tenga una imparidad visual, cuando le empieza a mostrar a los sujetos y le empiezan a decir los confederados que la respuesta es la A, finalmente altas tasas muy sustantivas de participantes empezaron a converger con lo que otros hacían y que obviamente no era lo que dictaminaba lo que ellos veían? ¿Por qué hacen eso? En parte porque siguieron una norma. Se instaló una norma de la cual es muy difícil separarse. Las normas son entonces centrales para guiar nuestra conducta. Hay mucha evidencia, y aquí uno puede ir a mirar. A mí me gusta mucho leer los textos antiguos de la psicología, donde hay muchos ejemplos que estudiaban de manera muy simple en diseños 2x2 con correlaciones lineales, nada de las cosas complejas que vemos hoy día, y analizaban justamente estos temas. Volvemos a Stefan. Fíjense, ellos que desarrollaron esta teoría de la amenaza y de la ansiedad intergrupal, en parte decían que una de las razones por que las personas se sienten ansiosos al interactuar con otros es porque temen lo que otros miembros del propio grupo no aprueben eso. Eso es una norma. Si mis amigos o mi familia no les gusta que yo me junte con ellos, me voy a sentir más ansioso. Una de las razones, ellos invocaron a las normas. Todos sabemos
que a medida que las personas nos vamos desarrollando en el ciclo vital, tenemos más conciencia y empezamos a entender la diferenciación de los grupos. Cuando somos más pequeños, los grupos, si bien existen mentalmente en los niños, la forma como se relacionan es muy distinta a cuando vamos creciendo. Estamos más conscientes de las consecuencias que significan tener membresías grupales en uno y otro grupo. Pero especialmente nos sentimos más motivados a guiarnos por las normas que aseguran una suerte de lealtad con el propio grupo. Por eso las normas del propio grupo son tan centrales para justamente guiar la conducta. No da lo mismo hacer algo que ponga en jaque la lealtad hacia los grupos. Esto es particularmente importante en la adolescencia, donde las normas cumplen un rol tan crítico que alguien puede quedar fuera de un grupo y excluido. Existe evidencia que sugiere entonces que las normas grupales, y a eso nos estamos refiriendo, tienen un rol central para promover contacto. Entonces, volvimos a este estudio y a esos mismos chilenos que le preguntamos acerca de las relaciones de contacto, les preguntamos en qué medida su familia y sus amigos valoraban que ellos tuvieran amigos peruanos en este caso. Y fíjense lo que encontramos. Estos son, las barras celestes nuevamente representan las personas que declaran bajos niveles de normativos respecto a que las familias y amigos estimulen el contacto con los peruanos. Y acá están las barras altas, oscuras, los que tienen mayores niveles o normas pro contacto. Nuevamente, fíjense, en todas las dimensiones de contacto, los chilenos, a medida que están rodeados de un entorno familiar o social que estimula que ellos se junten o valora, las personas declaran juntarse más, en mayor frecuencia, en cantidad de amigos, en la calidad del contacto. En otras palabras, la norma resultó ser un predictor importante de la conducta de contacto. Esta es la relación que yo les quiero transmitir con fuerza. O sea, fíjense, la mitad de los chilenos versus un 25% de la varianza de contacto aquí explicada por las normas. Es muy fuerte, es muy sustantivo. Esto nos llevó a una pregunta que ha estado en toda la discusión. Ustedes probablemente lo han visto en los medios. ¿Qué pasa cuando uno vive en un barrio donde es más diverso, donde hay más migración, por ejemplo? Esto ha sido una pregunta que ha estado en las ciencias políticas, en sociología, de manera muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque esos barrios imponen desafíos a todas las personas. Cuando uno tiene que convivir, y aquí uno lo ve en las noticias, ven muchas notas que se han hecho, ¿qué pasa cuando uno vive al lado de personas que tienen otro tipo de música, comen, por ejemplo, en la calle, ponen una música que a mí no me gusta? Todo este tipo de cosas que uno escucha, ¿cuánto eso influye en las actitudes que yo genero hacia esos grupos? La diversidad, entonces, impone desafíos a la interacción y, por tanto, impone desafíos al contacto. Uno puede terminar segregándose o incrementando la tensión. Y aquí hay un tremendo debate y una controversia. Hay un famoso cientista político, se llama Patman, trabaja en Harvard, y este profesor, ocupando datos de un panel en Estados Unidos, muy grande, representativo nacional, llegó a una conclusión muy controversial. Esencialmente dijo que la diversidad cultural estaba relacionada con la pérdida de capital social. Y por tanto, las personas que viven en entornos, en barrios más diversos, van a desarrollar menos niveles de confianza hacia los inmigrantes, en este caso, hacia el propio grupo, incluso hacia los vecinos con los cuales vive cotidianamente. Sin embargo, los análisis, lo que se hace en la teoría basada en la teoría de conflicto, que es la teoría clásica en psicología, en ciencia política, no conversa con esta otra teoría que yo les estaba contando. Y Miles Houston responde en un artículo muy interesante, nuevamente en el Journal of Social Issues. Invito a esa revista a que la conozcan. Es muy relevante porque justamente tiene reflexiones acerca de estos temas de alto interés público. Y Miles Houston dice, mire, el señor Patman puede tener razón, sin embargo, le falta toda una parte de la historia que no está considerada, porque justamente la diversidad es lo que crea, lo que Olpor decía, las condiciones de oportunidad de contacto. Si uno se junta y vive solo con los que son iguales a uno, va a tener menos oportunidades de encontrarse con personas que piensan distinto, que hacen cosas distintas y por tanto nos van a estimular a que uno cambie las actitudes hacia esos grupos. Entonces, esencialmente predicen lo contrario, que cuando los barrios son más diversos, eventualmente van a construirse mayores oportunidades de contacto, mayores posibilidades que haya amistad y por tanto menos prejuicio y más confianza. Eso esencialmente, en simple, esto tiene toda una racionalidad de fondo.
Y nosotros hemos tomado justamente esta controversia que la vamos a mostrar a continuación en los resultados que hemos hecho. Y para eso nos valemos de lo que hoy día felizmente nos da las herramientas estadísticas, hacer lo que se conocen los análisis de niveles que permiten justamente comparar datos que se miden a nivel individual con factores contextuales. Nosotros, por ejemplo, vamos a ver ahora en qué medida vivir en comunas donde hay más diversidad, porque hay más presencia de migrantes, puede impactar mis actitudes a nivel individual. En qué medida la diversidad puede relacionarse con mi disposición a establecer contacto. Las personas que viven en comunas donde hay más migrantes, ¿se juntan más con ellos efectivamente o no? Y a nivel individual, las normas que ya sabíamos esto, ya lo vimos en los datos recién, las normas familiares o de amigos permiten incidir en la promoción de más contacto con los migrantes y en qué medida este contacto incide en la confianza. Esto lo llevamos a un modelamiento multinivel, como les menciono, para entenderlo, y lo hicimos en 2 estudios. Uno, en la primera encuesta de datos muestra nacional que hicimos en COES, que es la encuesta 2014, y después la replicamos el 2016, la primera ola de panel que les mencioné hace unos minutos atrás. Voy a graficar el modelo así, de esta manera, para que ustedes entiendan la racionalidad, pero todos los indicadores que aquí ninguno de ustedes va a ver, no es mi objetivo que ustedes lo vean, pero aquí están calculados todos los efectos indirectos para mostrar qué influye en qué. ¿Y qué es lo que encontramos? Mientras más los chilenos tienen normas que estimulan y valoran que ellos participen y tengan relaciones de amistad o se junten con los peruanos, efectivamente estuvo conectado con estas 2 formas de contacto. Normas prediciendo contacto. Particularmente contacto positivo, no necesariamente en la cantidad de conocidos. Recuerden que como es muestra nacional hay mucha variabilidad en el país. Pero interesantemente con un efecto negativo sobre el contacto negativo. En otras palabras, si estoy rodeado de personas que estimulan y valoran que yo me junto, tiendo a relatar menos experiencias de contacto negativo, lo cual es un resultado positivo. Por otro lado, lo que era esperable, así lo anticipábamos conceptualmente, que el contacto se relacionara de forma positiva con mayor confianza. Esta era la idea central que queríamos comparar justamente con lo que Patman estaba diciendo. Bueno, todo esto está medido a nivel individual, personas que viven en distintos lugares. Nosotros tomamos entonces, y ahora voy a presentar en rojo, lo que llamamos el efecto contextual. Y esto fue lo que encontramos. Fíjense, si usted vive en comunas donde hay una mayor proporción de migrantes, a medida que aumenta, también aumenta, pero positivamente, la oportunidad de conocerlos. Y a través de esto, aumentan los niveles de confianza. Lo que significa que este factor contextual, vivir en entornos más diversos, al igual que lo encontró Houston y Petreview, ¿se acuerdan de este estudio del 2007? La diversidad no necesariamente conduce a menos confianza, como lo dijo. Interesantemente, hay un efecto directo del contexto también acá. Estos son datos de la encuesta Casen que los agregamos a esta encuesta individual. Esto también nos habla que deben haber otros procesos, que no son estos, que pueden estar mediando la relación entre porcentaje de migrantes por comuna y la confianza que siento hacia los peruanos. Pero aún así, importantemente, es un efecto positivo. Hicimos ahora un ejercicio que es conceptualmente más abstracto, porque esta norma, que está medida a nivel individual, uno puede agregarla a nivel comunal. Y toma uno todas las personas que le medimos su nivel de normas y agrupamos en el promedio de la comuna. Quiere decir, esto es lo que se percibe en esta medida a nivel agregado y nuevamente, fíjense, ahora sí aparece un efecto que no teníamos antes. El promedio de las personas que declaran tener amigos y familiares que estimulan el contacto reportan menos contacto negativo, lo cual nuevamente es una buena noticia para el modelo. Y obviamente esto tiene que ser esperablemente alto porque este indicador es subconjunto de este. Bueno, quisimos ver si este efecto se replicaba en una segunda muestra. ¿Cuál es la diferencia entre este estudio y el otro? Esencialmente que este es el origen de un panel, es una muestra mucho más grande y que nos va a dar más poder estadístico. ¿Qué es lo que encontramos? Fíjense, ahora, a diferencia del anterior, este PAS fue no significativo, pero sistemáticamente las normas aparecen promoviendo contacto y contacto, como sabíamos, aparecen teniendo un efecto en la confianza. Como era esperable, todas estas variables están relacionadas con la confianza,
pero ahora aparece el efecto directo de la norma sobre la confianza. Este efecto negativo es súper entendible. Mientras más contacto negativo tengo, menos confianza tengo hacia ello y es súper razonable. Lo importante es que las normas estuvieron relacionadas particularmente con estos dos atributos de contacto, la calidad y el contacto en cantidad. Cuando vamos a mirar ahora la tesis de Patman, aquí nos encontramos con dos resultados importantes. Uno, que nuevamente se traduce en que la proporción de migrantes tiene un efecto positivo en conocer más gente y a través de esa vía desarrollar más confianza. En esta oportunidad, mayor proporción de migrantes también predijo contacto negativo. Este efecto indirecto, sin embargo, no fue significativo, pero está ahí. Lo que nos habla que cuando tenemos comunas más populosas y mayores volumen, el hecho que pueda surgir tensión es posible. ¿Qué es lo que nos importa? Que no es solo la tensión potencial que puede existir, sino todo lo otro positivo que se deroga, que surge a propósito de esta oportunidad. Esto es lo que Wolpert decía. Si usted no tiene condiciones contextuales que promuevan contacto, no lo va a poder generar. Y por tanto, por esa vía está el efecto indirecto contextual. Cuando miramos ahora el efecto de la norma agregada, importantemente, la norma agregada, tal como lo mostró Houston también, en sí mismo tiene un efecto positivo en la confianza, pero también lo hace a través de las normas específicas individuales. Estos hallazgos son muy relevantes justamente porque nos permiten comparar lo que se ha hecho en Chile versus lo que se encontró muy recientemente. Houston lo publicó el 2015. Finalmente, quisimos mirar todo este tema de las normas, y como ya les hice en la introducción, me va a hacer más rápido ahora, de entender cómo opera esto cuando nos movemos a otro contexto, no a los barrios, sino dentro de las salas de clase. Cuando hablamos de sala de clase vamos a ver qué pasa con los estudiantes en los contextos migratorios y también en contextos de estudiantes en contextos chilenos y pueblos originarios. Veamos, por ejemplo, este fue un trabajo que pusimos especial foco a entender qué factores normativos predicen la conducta, el contacto. Y lo que aquí encontramos, y primero entender lo que yo ya les mencionaba, que las normas del propio grupo son relevantes y particularmente la adolescencia. Aquí tenemos que tener claro que la adolescencia a los jóvenes sí les importa mucho lo que otros hacen. Pero pusimos también foco en las normas de la escuela. Las normas de la escuela que representan nuevamente esa institución. El director, los profesores, quienes gobiernan una escuela, pueden también tener y ser relevantes particularmente para los grupos minoritarios. Y lo vamos a explicar por qué. Estos fueron los resultados que obtuvimos, que generamos en este trabajo. Comparamos datos en Estados Unidos, en escuelas donde conviven niños latinos y blancos, y en Chile, en el contexto chileno, no indígenas y estudiantes mapuches, tanto en esta región como en Santiago. Solo resaltado en colores, para que ustedes vean lo que nos interesa en este caso, las normas de la escuela, en qué medida los profesores, el director, valora, estimula que nosotros tengamos contactos entre chilenos y mapuches, por ejemplo. Y lo mismo en Estados Unidos, fueron métricas comparadas. Fíjense, la primera cosa que vemos, que las normas de la escuela y las normas de pares fueron significativas, fueron importantes. ¿Para qué? Para predecir distintas formas de contacto. Contexto escolar. Pero más importante aún, encontramos efectos de interacción. Y lo interesante es ver que las normas no operan de la misma manera cuando se trata de niños que pertenecen a la mayoría o niños que pertenecen a la minoría. Particularmente, estamos hablando de las normas de pares, fueron especialmente relevantes en el caso de los niños no indígenas. Lo que los niños no indígenas ven respecto a lo que sus padres valoran es crítico para guiar lo que ellos hacen, en términos de cuánto, en este caso, cuán cómodo o cuánto contacto tienen con los niños mapuche en este caso. No es que las otras normas no sean relevantes para el otro grupo, pero es más relevante para los niños de la mayoría. El efecto inverso, para ilustrar el punto, es cuando estamos hablando de las normas de la escuela. Cuando la norma que guía la conducta proviene de una fuente como una autoridad o una institución, estas normas son particularmente más fuertes en el caso de los latinos, en este caso los niños que pertenecen a la minoría. Esto entonces llevó al interés nuestro de poder replicar este trabajo y analizar justamente el rol de las normas descriptivas y prescriptivas en el contexto escolar.
¿Qué es lo que las normas de la escuela y los pares juegan cuando vamos a hablar ahora de contacto entre niños chilenos y peruanos, niños chilenos y niños mapuche? Voy a avanzar rápido esto porque no sé cuánto tiempo me queda. Se acabó. Entonces, gracias, Lucio. Voy a mostrar solamente los resultados y con esto lo van a poder entender. ¿Qué es lo que tenemos acá? Son 2 estudios longitudinales, todos hechos en contexto de sala de clase. Y lo que hicimos fue lo siguiente, medido en 3 tiempos. Estas son las normas de pares en el caso de los niños chilenos. ¿Cuántos mis amigos chilenos valoran, estimulan que yo me junte, tenga amigos, en este caso, peruanos? Y lo que encontramos, en el tiempo 1, medimos todo lo mismo en los 3 tiempos, lo que esperamos es que estas normas estimulen la percepción de contacto de mis pares. Por ejemplo, si yo pienso que mis pares quieren que yo tenga contacto, yo voy a terminar pensando que ellos quieren tener contacto y por tanto voy a entender que yo quiero tener contacto con ellos. Esa es la racionalidad de la norma. Esto es lo que hablamos de la norma percibida o la descriptiva. Cuando hay una flecha marcada quiere decir que se encontró ese efecto. Entonces, mientras más los niños chilenos perciben que sus pares valoran y estimulan que tengan amigos peruanos, más piensan que ellos quieren juntarse y finalmente buscan juntarse. Sin embargo, esta mediación no tiene efecto significativo. Pero la norma de los pares para los chilenos fue importante justamente en guiar la conducta de ellos respecto a los migrantes. Cuando miramos a los migrantes, la norma de los pares, al igual que el estudio en Estados Unidos, no guía la conducta de contacto, por tanto no es una fuente de información tan relevante. Cuando tú piensas que tus pares, peruanos en este caso, valoren que tú te juntes con chilenos, eso no es tan relevante como esperaríamos que ocurra con las normas de la escuela. En el caso de la escuela, los niños chilenos, lo que esperábamos, justamente lo que ocurrió. Para los niños chilenos la norma escolar es menos relevante que lo que representa para los niños peruanos. Fíjense cómo se replica el mismo efecto que teníamos en el caso de los niños chilenos con la norma de los pares, pero ahora estamos hablando de las normas de la escuela. Quisimos replicar esto ahora en un estudio más amplio, con 3 mediciones, nuevamente, y ahora en el contexto chileno y niños mapuche, en contexto de Santiago y en regiones. Mismo esquema, mismo diseño. Fíjense, nuevamente las normas de los pares tienen un impacto en la conducta y ahora confirmamos la mediación. Este es un grupo más grande, tenemos más muestras, pero este efecto era lo que nosotros esperábamos encontrar. Cuando lo miramos en el caso de los niños mapuche, esencialmente lo que dictamina en tu propio grupo no es relevante desde el punto de vista de mi conducta. Cuando vamos a ver ahora las normas de la escuela, ¿qué es lo que un director o un profesor estimula? Estos niños chilenos, a diferencia del estudio de Estados Unidos, se constata exactamente el mismo efecto. Probablemente el contexto cultural hace esta diferencia, pero en este caso los niños chilenos también tienen una conducta guiada desde el lado de la escuela. Lo importante es que en el caso de los niños mapuche, ahora sí emerge el mismo patrón. Por tanto, lo que diga un director o lo diga un profesor, para un niño mapuche es muy distinto que lo digan los pares. Y esto habla de diferencia evolutiva desde el punto de vista del desarrollo, pero también del importante rol que cumplen este supuesto que les mencionaba al inicio de Allport. En fin, estas son las reflexiones finales. No quiero avanzarlas, pero lo esencial es entender que la promoción del contacto es algo que sí se puede estimular, y particularmente cuando uno atiende los factores normativos. Y aquí hay mucho que hacer, porque las normas, uno se preguntará cómo cambian las normas, están muy relacionadas con otra dimensión del contacto, que es el contacto indirecto. El indirecto es cuando uno percibe que otros relevantes de uno tienen amigos del exogrupo. Y aquí, donde sí uno puede hacer trabajos muy directos de intervención, lo hemos probado en muchos contextos, porque cuando tú tomas los líderes de los grupos y haces que esos líderes guíen la conducta de los pares, es especialmente relevante cuando esos líderes toman contacto con el exogrupo y guían el desarrollo de la propia norma grupal. Hay harta evidencia que muestra cómo las normas grupales cambian como consecuencia del contacto indirecto. Eso es lo importante que tiene esta literatura al mostrar el rol esencial que tienen las normas. Yo le agradezco el tiempo y perdonen los imprevistos, pero así es la vida a veces. Muchas gracias.